Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Conversaciones, el ciclo de entrevistas organizado por el Círculo de Empresarios de Galicia. Hoy tenemos con nosotros a Antón Fonseca Fernández. Buenos días, Antón. Buenos días. Antón es licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Él es vicepresidente ejecutivo del Grupo Terras Gauda, donde, si no estoy equivocado, te incorporas en el año 2013. Sí. Y desde ese año pilotas todo el proceso de expansión del grupo. Además, eres presidente rotatorio de la Fundación para la Cultura del Vino. Luego hablaremos un poquito de esta fundación. Eres desde hace poquito presidente de la Cámara de Tui y además formas parte del Pleno del Consejo Regulador de Rías Baixas y eres miembro de las juntas directivas de la Federación Española del Vino, de la Confederación de Empresarios de Galicia y de la Confederación de Empresarios de Pontevedra. ¿Cuántas cosas, Antón? Sí, no hay juventud para la regeneración. Te llegan las horas al día. Bueno, cada vez menos. De hecho, pues acabo de llegar sobre la bocina al desayuno, o sea que bueno, soy víctima de todos esos cargos, vamos a decir así. Muy bien, pues vamos a ir al tajo. Y lo primero que te quería preguntar, quería hablar precisamente de la expansión del grupo Terras Gauda, ¿no? Un grupo que está formado por varias bodegas, por la propia bodega Terras Gauda, por Quinta Sardonia, por Vinos Heraclio Alfaro, por bodegas Pitacum y también por Rosaleira, que además es la conservera vegetal más antigua de Galicia, ¿no? Y como decía, desde el año 2013 el grupo tiene un crecimiento muy fuerte. Antón, si yo no estoy equivocado, debéis de estar en datos del 2001 en el entorno de los 18 millones de euros de facturación, y la pregunta es obligada, ¿no? ¿Cuál es el secreto para pilotar con éxito toda esta expansión y cómo además se gestiona un grupo en el que conviven diferentes denominaciones de origen? Bueno, primero el secreto es el equipo humano, ¿no? Yo entro en una sociedad o en un grupo que ya funciona, en el que tú eres el último eslabón de la cadena, y lo principal pues es ir encontrando tu hueco dentro de la organización, en el que pues decías del 2013, pero yo hablo siempre del 2015 porque siempre digo que los 2 primeros años pues estás molestando, ¿no? A partir de ahí pues ya te empiezan a tener en cuenta o empiezan a preguntar, y después pues tú mismo pues cuando tienes que no pegar un puñetazo a la mesa, pero si quieres que se escuche tu opinión, pues ya tienes argumentos fundados, ¿no? Y luego pues los grupos y vuelvo también al equipo, pues en La Rioja pues hay un equipo estupendo, en el Bierzo hay un equipo estupendo, y hombre, pues la Rosaleira está pegada, ¿no? Pero y estamos, digamos, más cercano, pero también el equipo humano que hay en todas las organizaciones pues es muy bueno, ¿no? Precisamente desembarcáis en La Rioja, ¿no? Sois en ese sentido desde Galicia, ¿no? Es digamos, una novedad, ¿no? Una denominación que pasa por momentos de reflexión, no sé si de reflexión o de reconversión, ¿no? Pues en datos del 21 y del 22, pues si yo no estoy equivocado, hay 28 millones de litros que no han salido, ¿no? de la bodega, de los almacenes. Hay ahora también un debate, ¿no? Con la separación que se propone entre la parte alavesa y la parte de La Rioja. Bueno, y luego el gobierno de La Rioja precisamente pues, con un proceso de reconversión que se apoya en la búsqueda de un incremento de la competitividad,
de hacer este sector más sostenible, de adaptarlo al cambio climático, ¿no? Y con todo ese contexto, pues vosotros desembarcáis en La Rioja, como digo. ¿Cómo ha sido este desembarco? ¿Por qué La Rioja? Bueno, lo teníamos bastante claro, porque ya hace muchos años pues, mi padre se dio cuenta que cuando los grandes grupos bodegueros empezaron a comprar bodegas en Rías Baixas, pues nos íbamos haciendo pequeñitos en los portfolios de ya no solo distribuidores, sino importadores en todo el mundo, ¿no? Ahora, pues, por suerte, el vino blanco crece y va ganando cuota a nivel mundial, pero antes pues, podíamos estar hablando de un 90% tinto, un 10% de blancos, ¿no? Entonces ya había que estar un poco loco para apostar por el blanco, ¿no? Luego cuando yo hablo siempre de 3 momentos de compra en Rías Baixas, ahora estamos en uno también por parte de fuera, pues nos dimos cuenta que había que empezar a competir dentro de esos portfolios de los clientes, pues creciendo en bodegas. Y ya en aquel momento terminamos en Bierzo, pero porque nos enamoramos del proyecto y de los vinos que estaba haciendo Pitacum. Quinta Sardonia también fue una cosa parecida, pero digamos que estaba más dentro de casa Quinta Sardonia, porque uno de los propietarios de Quinta Sardonia era consejero de Terras, y en el caso pues, de Heraclio sí que para nosotros es el gran proyecto porque lo hemos definido desde el principio, ¿no? A partir de ahí pues sí que el desembarco todavía puedo decir que se está haciendo, ¿no? Porque al final tú compras unas instalaciones, un viñedo, pero la propia trabajar de la organización hace que ya esas instalaciones pues, se nos estén quedando pequeñas y sigamos pues, creciendo, ¿no? Pero hablas también de sostenibilidad, pues es que vivimos tenemos todos los huevos en la misma cesta, que son el vino, y esos huevos están al aire libre, ¿no? Nosotros mismos pues estamos sufriendo los efectos del cambio climático en muy diferentes zonas, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, en Rías Baixas, pues llevamos unos años con unas maduraciones espectaculares, unos meses de septiembre y octubre que casi podemos vendimiar cuando nos da la gana la finca que nos da la gana, pero en cambio pues en otras zonas pues tenemos un estrés hídrico muy grande, ¿no? Entonces pues los primeros interesados en proteger el clima y el medio ambiente somos nosotros, aparte que estamos pues en múltiples asociaciones o en múltiples organizaciones de apoyo a determinados proyectos para protegernos ahí, ¿no? Y con la separación de La Rioja, pues yo soy partidario de tender puentes, no de separar, o sea que bueno, yo creo que se va a resolver bien. Decíamos, ¿no?, antes que te incorporas en 2013, que bueno, que realmente para ti la fecha es 2015, que estuviste 2 años un poco dando la lata, ¿no? Decías antes, pero al final Terras Gauda pues no deja de ser una empresa familiar, como tantas otras que hay en España y concretamente aquí en Galicia, y además una empresa familiar pues fundada por tu padre, ¿no? Y con el carácter y la impronta que tiene tu padre. Cuéntanos cómo te ha ido en todo ese proceso de sucesión familiar al frente del grupo. Bueno, primero que fue una cosa preparada, ya cuando yo estaba estudiando la carrera, incluso antes, mi padre tomó la decisión de incorporarnos al consejo de administración, aunque solo fuera de oyentes, para entender que las cosas no suceden porque sí, ¿no? Saber un poco lo que vale un peine y lo que es el trabajo de todas las personas dentro de las organizaciones, ¿no? Y segundo, vuelvo a lo de antes, ¿no? Que tú entras en un equipo que funciona, pero realmente mi padre y yo, pues en el 90% de las cosas estamos de acuerdo, ¿no? A lo mejor en cómo llevarlas a cabo, pues no tanto. De hecho, recuerdo una entrevista de un periodista, dice, ¿cómo es trabajar con tu padre? Así un poco buscando polémica, y digo, pues muy fácil, porque con una mirada ya igual nos estamos riendo, ¿no? Y estamos pensando lo mismo, ¿no? Y hombre, yo creo que para mí empezar pues cada vez más a coger responsabilidad dentro de la empresa, pues teniendo a tu padre ahí, pues es un desahogo muy grande, ¿no? Y sobre todo en temas de inversiones o así, yo
pues me puede asustar un poco más y mi padre, pues, hombre, no, tira, ¿sabes? Y te da ese refuerzo que te dan los años, sobre todo. Desde su fundación en 1989, Bodegas Terras Gauda es una compañía que se caracteriza por la apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación, ¿no? Siempre con un objetivo de buscar la singularidad en sus vinos, ¿no? Cuéntanos en qué proyectos en este ámbito estáis trabajando ahora y cómo aporta y cómo se aplica ese I+D y la innovación en un sector que a priori desde fuera nos parece muy tradicional y como muy manual, ¿no? Bueno, primero que sí que es cierto que es un sector muy tradicional, pero yo creo que no tenemos que estar de espaldas a la tecnología que nos facilita muchos procesos y nos ha ayudado a hacer mejores vinos, ¿no? Una cosa tan sencilla pues como poder tener las temperaturas controladas en las fermentaciones o las mejoras, incluso en sencillos fudres de madera, pues el I+D pues está absolutamente en todo, ¿no? Me parece que una simple mejora sencilla pues te puede redundar en hacer mejores vinos. Y ahí es donde centramos el I+D, ¿no? Siempre en una mejora de producto, ¿no? Yo creo que cuanto más conozcamos los procesos, mejores caldos haremos y podremos apuntalar la marca con mejores vinos, ¿no? Y aquí, pues, en concreto, yo creo que en los últimos años, pues, muchos de estos estudios han sido, o proyectos han sido climáticos, pero pues el último, que a lo mejor comercialmente no es tan bonito, porque hay que utilizar terminología muy correcta, pero el propio bagazo lo metemos en unos vermirreactores, que también es una palabra muy rimbombante, pero que hemos tenido que inventar nosotros para poder seguir desarrollando. Entonces, unas lombrices se comen ese bagazo y con las deposiciones de esas lombrices pues tenemos un abono vivo que es la economía circular y que los resultados que estamos obteniendo en campo pues son bestiales, ¿no? Estamos hablando de mejores rendimientos, menos tratamientos y en catas a ciegas pues mejor calidad de los vinos que hemos elaborado dentro de esas parcelas, ¿no? De hecho, está a punto de salir un proyecto nuevo con una bodega muy grande a nivel internacional que tiene 32 personas en el equipo de I+D y nosotros pues tenemos a Emilio, ¿no? Decimos que Emilio vale por 32, pero bueno, habrá que apuntalar un poco también ese departamento, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, la tecnología ha evolucionado y aparte es que de la noche a la mañana, yo recuerdo en uno de los procesos de viticultura de precisión, empezamos con satélite, que teníamos 3 metros de margen de error, después llegaron los drones que te ibas a un 30% y ahora pues estamos con robots autónomos que no los tenemos a gran escala, pero ya te dan un rendimiento de planta por planta, ¿no? Imaginaros, a la hora de aplicar un tratamiento preventivo, pues antes veías una parcela y, uy, a Emilio y le dabas a toda la parcela. Pues ahora te aparece en una zona muy localizada y puede ser pues mucho más respetuoso y preciso y eficiente e ir única y exclusivamente planta por planta, ¿no? O sea que yo creo que la tecnología nos está ayudando mucho, ¿no? Es un sector, el vuestro, en el que se mezclan esa tecnología, pero también la creatividad y sobre todo unas grandes dosis de sensibilidad y, por qué no, de poesía, ¿no? Y cómo convive toda esta situación, ¿no? Con la cultura del dato, cómo convive esa cultura del dato con ese proceso que es tan intuitivo, ¿no? Y es casi alquimista, ¿no? De creación de nuevos productos, ¿no? Y cómo gestionáis también, y habrá aquí un bloque de talento del que tú hablabas antes mucho del equipo, cómo gestionáis esa diversidad de perfiles, seguramente de gente, pues no sé, como Emilio, ¿no? Que me imagino que es gente
de mucha experiencia, muchos años en la empresa, con perfiles más jóvenes, ¿no? En definitiva, ¿qué posición o qué espacio ocupa el talento en Terras Gauda? Pues yo creo que la primera, ¿no? Yo creo que hablabas de la figura de la poesía, ¿no? Yo me meto mucho con el enólogo del Bierzo, por ejemplo, o con el de Quinta Sardonia, le llamo el druida, ¿no? Porque estamos ahí siempre, pues, con esa poesía detrás del vino que yo creo que existe y que por suerte es lo que hace que los vinos sean diferentes, ¿no? Pero yo creo que el conocimiento y el talento pues es innegable, pero es que en todas las ramas de la empresa donde siempre te vas alimentando, no solo con personas, sino estando en la toma de decisiones o en los lugares donde se toman las decisiones, o estando en los lugares donde está el aprendizaje, pues en muchos de los proyectos con el CSIC, con universidades o con el caso, pues, por ejemplo, hablabas de la fundación, donde organizamos encuentros técnicos y nos traemos pues, a las mejores o las eminencias de cada materia en concreto, y intentamos pues, coger temas que a lo mejor no son para el gran público. Hacemos de todo, ¿no? Pero estoy hablando en el caso concreto del encuentro técnico, donde intentamos pues, profundizar o andar cada año en un tema y sacar las mejores conclusiones para la mejora de los vinos españoles, ¿no? Entonces, yo creo que lo que te obliga a estar en mano el conocimiento y del talento, pues es estar siempre trabajando, nunca perdiendo la emoción y la curiosidad, ¿no? de saber el porqué. Y vuelvo al talento en el caso del enólogo, pero puede haber dos estilos de elaborar un vino completamente diferentes y los dos vinos pueden ser absolutamente fantásticos, ¿no? Entonces, cada maestrillo tiene su librillo. Yo, en mi caso, pues a lo mejor creo que la experiencia, no soy tan creyente de ese enólogo que está elaborando vinos en todas partes. Yo creo más en conocer tu pedazo de tierra, y la experiencia de los años pues te va a hacer interpretar mejor lo que viene, ¿no? También el proyecto ese de viticultura de precisión, al final todos los datos que iba primero el satélite, después el GPS, se vuelcan en un ordenador y tú estás aportando pues, la superficie foliar, la temperatura, y todos esos datos en el histórico de los años pues te va a decir que en esa parcela sucedió algo, ¿no? Pues te va a permitir también la información anticiparte y ser también más precisos, ¿no? O sea que me estoy liando, pero vamos, que redundo en que estando siempre intentando trabajar y estar pues, lo mejor informado posible, sea cada uno en todas las áreas, incluso en comercial, ¿no? Pisando el mercado y sabiendo pues, qué distribuidor es el que lo está haciendo mejor, e intentar pues, estar siempre en las mejores manos en cada uno de los mercados. Hablabas precisamente ahora de la Fundación para la Cultura del Vino, ¿no? De la que decía en la introducción, de la que eres presidente rotatorio, ¿no? Es una fundación que se constituyó en 1890 y ahí estáis vosotros, Bodegas Terras Gauda, Marqués de Riscal, La Rioja Alta, Bodegas Muga, Vega Sicilia, Alma Carrovejas. Y está precisamente también el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y quería preguntarte precisamente por el papel de las administraciones y de las instituciones públicas, ¿no? Y de esa interacción con la empresa privada de la que siempre se habla, ¿no? Quería preguntarte precisamente qué papel juegan en todo este sector del vino la administración, y si echáis alguna cuestión en falta. Bueno, el papel, y yo creo que la colaboración público-privada, pues estamos obligados a entendernos y a colaborar, ir de la mano en infinidad de cosas de la vida, ¿no? Porque al final, pues tanto el mundo de la empresa como el mundo de la política, pues está en infinidad de
de partes de la sociedad, ¿no? En el caso pues, concreto de la Fundación, y podemos hablar también aquí del talento y de las personas, pues en esos tantos años de historia, pues las colaboraciones y las personas, pues también, y la implicación de los distintos ministerios o de las personas que estaban en los distintos ministerios, pues va cambiando, ¿no? Pero yo creo que tenemos muchos hitos de la Fundación y de la colaboración, pues tanto en los encuentros, a lo mejor no hay una participación tan directa en cuanto a los proyectos, pero una vez que hay ciertos proyectos, pues solemos encontrar una mano amiga, porque no vamos con un volumen ingente de proyectos, sino con cosas muy concretas que yo creo que redundan en el bien común, en nuestro caso, pues del mundo del vino, ¿no? Estoy pensando pues concretamente hace unos años prepandemia, pues conseguimos organizar en España el simposio Master of Wine, donde nos trajimos a los 600 expertos del mundo del vino que más saben y que más prescriben en todo el mundo, ¿no? Y eso pues ha sido un hito que sin la colaboración público-privada pues hubiese sido imposible, porque el esfuerzo de la Fundación pues llega hasta donde llega, ¿no? Y como este ejemplo, pues un sinfín, ¿no? Y al final, pues lo mismo que decía antes de tender puertas, pues también el ministerio pues te puede ayudar a abrir muchas, ¿no? Hablabas antes de cómo utilizáis toda esa información que luego trabajáis en el ordenador, ¿no? Y hablabas precisamente también de cómo analizáis también los datos de venta de vuestros distribuidores, ¿no? Precisamente te quería preguntar, porque vosotros estáis con presencia comercial en más de 70 mercados diferentes, y quería preguntarte cómo habéis realizado todo este proceso de internacionalización, y también que nos avances hacia qué mercados está mirando en este momento Terras Gauda. Bueno, yo creo que lo primero es marcarte objetivos, ¿no? Yo creo que ahí, pues desde los inicios, una de las frases pues también de mi padre era que nadie viene a comprarte el vino a casa, ¿no? Que había que salir a estar en los mercados y a venderlo, ¿no? Independientemente que empezamos con 30.500 botellas, pues ya había esa mentalidad de salir a vender el vino fuera, ¿no? Yo recuerdo los primeros objetivos o en esos primeros comités donde pues se hablaban un 50% en Pontevedra y un 50% en Galicia. Luego rápidamente ya se hablaba del 30-30-30 y vender en España, ¿no? Y ahora pues queremos invertir un poco y tenemos la suerte de que siempre hemos tenido una mentalidad muy comercial y no tenemos ningún cliente que suponga pues más de un 4%, ¿no? Entonces, la realidad es que desde los inicios pues, siempre hemos invertido mucho en el equipo comercial. Estamos, hombre, hablamos de los 70 países, pero a lo mejor pues, con presencia recurrente por parte del equipo en los mercados, pues podemos estar hablando de unos 22 países, donde pues, en algunos de ellos pues, podemos estar hablando que tenemos cuotas de mercado por encima del 50% del Rías Baixas que se vende, como puede ser casi el caso de Noruega, o en Perú estamos en datos también muy buenos, y esa suerte que te pille trabajando y con un equipo preparado, pues uno de los últimos hitos del grupo ha sido el acuerdo con el grupo Trinquero, que es la segunda grupo bodeguero familiar más grande del mundo, y que todo empezó pues en una visita de hace más de 10 años de la persona que había designado Trinquero para que eligiese bodegas, digamos, en España, pues este asesor, que en aquel momento ni nada tenía que ver, quería visitar una bodega en el Rosal y no había ninguna bodega abierta en fin de semana, ¿no? Y da la casualidad de que Terras Gauda estaba, y se acercó el director comercial a hacerle la visita, y claro, dices, qué cosa tan absurda que el enoturismo, pues que las bodegas estemos cerradas cuando la gente venía a visitarnos. Pues claro, es que hasta en esto hemos tenido que ir mejorando, ¿no? Y esa visita, pues 10 años después, cuando contrataron a este hombre, pues hombre, hay aquí una bodega en Galicia, nos dieron un compilance de casi 3 años para decidir que nos metían dentro de su portfolio, pues
que las cosas que decíamos cumplíamos, y ahora pues estamos hablando de que ya este año estoy convencido que será el principal cliente del grupo, el importador de Estados Unidos. Luego pues estamos bien en China, estamos bien en Alemania, en Reino Unido. Yo creo que tenemos un debe con Japón, por ejemplo. Es un mercado interesante para Rías Baixas, la gastronomía japonesa marida muy bien con nuestros vinos y no hemos encontrado todavía ese compañero de viaje que nos represente en el país. Y ahora en la Cámara, ¿no?, de TUI como presidente. ¿Qué planes tienes, Antón, para esta institución? ¿Cuáles son tus objetivos y cuál crees que debe ser el papel de las cámaras de comercio? Bueno, el papel y los objetivos, bueno, primero empezar por los objetivos. Al final la idea es tener una línea continuista con la anterior dirección de la Cámara. Yo creo que la Cámara de TUI tiene un carácter transfronterizo que la hace muy singular, y pues tenemos un par de proyectos muy interesantes en este aspecto. Después pues tenemos el edificio de la aduana, que era una de las inversiones importantes que hizo la anterior directiva, que estamos pues a la espera, hablamos de la colaboración pública o privada, ¿no?, pues de tener todos los papeles en regla para poder empezar a renovar el edificio. Y yo creo que las cámaras, pues, y ya que ahí aprovecho también para contestar a tu pregunta, pues tienen que servir de un nexo entre las empresas de la Cámara, pues para que primero que se conozcan y dar a conocer las cámaras, que yo creo que es un debe que tenemos, que no somos un ente que estamos ahí, sino que podemos servir para algo. Y yo creo que aprovechar pues los recursos que tiene la Cámara, incluso ahora con los fondos Next Generation, pues hubiese sido o pueden ser una gran herramienta para un eficiente reparto de los fondos, ¿no? Bueno, Antón, vamos a ir terminando. Y para terminar quería trasladarte una pregunta con cierta polémica, ¿no?, porque se habla siempre de los beneficios, ¿no?, del vino a nivel para la salud en general, ¿no?, a nivel cardiovascular, pero es cierto que en las últimas semanas ha habido algunas noticias que un poco contradicen, ¿no?, esta idea. Incluso hablan de consecuencias negativas del consumo del alcohol, ¿no? De hecho, hay un informe de la Comisión Europea que afirma que el 10% de las personas que consumen alcohol tienen un alto riesgo de padecer cáncer de tracto intestinal bajo y de laringe, ¿no? ¿Cuál crees que es el futuro del sector, de un sector que está amenazado por este tipo de noticias? Y también, hablando un poco de futuro, ¿cuál crees que tiene que ser, o cuáles crees que serán las tendencias a futuro? ¿Podremos hablar de un vino 0.0? Bueno, vino y 0.0 no puede ser, porque el vino por definición ya tiene 8 grados, por encima de 8 grados de alcohol, ¿no? Pues otro de los títulos, vamos a decir, soy miembro de la Junta Directiva de la Federación Española del Vino, y lo del vino o el alcohol y la sanidad pues lleva siendo una guerra que lleva ya muchos años. En la anterior directiva pues ya hemos estado con el propio comisario Phil Hogan cuando Irlanda quería sacar un warning de que el vino producía cáncer, ¿no? Eso se basó en un estudio, que yo tampoco soy médico y no me quiero meter, que hablaba sobre todo de los destilados, y metió a todos los fermentados también ahí dentro del saco. Pero la realidad es que el vino lleva alcohol y que somos una bebida alcohólica, y yo creo que lo que tenemos que hacer es educar al consumidor. Lo que a mí me molesta mucho que no me dejen hacer. Yo ya sé pues que si me paso con la carne roja o si me paso, hombre, obviamente no soy la imagen de una dieta saludable, ¿no? Pero eso no le puedo echar la culpa a nadie más que a mí como individuo, que a mí está bien que conozcamos los riesgos de las cosas, pero que me dejen la opción de elegir, ¿no? Yo la verdad que no soy partidario yo creo que está dentro de nuestra cultura,
Creo que en España pues tenemos unos índices de calidad de vida y de esperanza de vida pues bestiales, y es porque el consumo moderado de alcohol, y hablo moderado porque todo en exceso pues es nocivo, pero está dentro de nuestra cultura y es lo que nos ha llevado a esto, ¿no? Ya no voy a hablar de la salud mental, que eso al final casi nadie, o yo por lo menos, no consumo vino solo en mi casa, ¿no? También es algo, consumo una botella de vino, pues, o en mi caso cuando estoy trabajando, pero también cuando estoy en una comida agradable con mis amigos es en ese momento, ¿no? Yo creo que va muy ligado a nuestra manera de vivir, y yo creo que, hombre, aconsejar está bien, pero yo creo que puede haber un equilibrio para la sanidad y para un consumo lógico. Nos pregunta un compañero, Ricardo, nos pregunta cuántas referencias trabajáis y cuánto adaptáis producto a cliente. Pues trabajaremos alrededor de unas 15 referencias, estamos a punto de sacar un par de vinos nuevos, y adaptar vino a cliente no lo solemos hacer. Nosotros no trabajamos con marcas blancas, y no hay un estilo de vino A y un estilo de vino B, ¿no? Yo creo que dentro de nuestra idiosincrasia y nuestra imagen de marca procuramos hacer el mejor vino posible. Es más, no hacemos lotes, homogeneizamos todo el vino que sacamos al mercado, y yo creo que cuando muchas veces es que veo Terras Gauda porque nunca falla, ¿no? Y a mí eso es lo que me llena de orgullo, porque a lo mejor el trabajo parece que termina cuando terminan las fermentaciones después de vendimia, pero luego trabajamos con unos depósitos que tampoco son excesivamente grandes, y ese trabajo de si va un 1% el depósito, 32, pues que sea, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que procuramos hacer el vino que nos gusta, porque al final vendes mejor en el producto que crees. Que si ese vino no le gusta a ese cliente, no se preocupe, que tengo otros de su estilo, y no voy a gastar recursos en hacer un vino ad hoc, porque a lo mejor no le gusta a ese distribuidor, pero sí le gusta a sus clientes, ¿no? Que también nos ha pasado. Pues vamos a terminar ya, Antón. Me vas a permitir, he tomado algunas notas de cosas que has dicho que me han parecido muy interesantes. Bueno, todo el refuerzo y todo el valor que le das al equipo, tanto en Terras Gauda como en las bodegas en las que habéis ido comprando, vuestro compromiso con el cambio climático y con la sostenibilidad. En términos de sucesión familiar, pues esa incorporación gradual de la que hablabas a la compañía, que se inició en los primeros momentos con una incorporación al Consejo, y sobre todo me ha gustado mucho esa complicidad y esa complementariedad de la que hablas con tu padre, ¿no? En términos de innovación, me quedo con la frase de que cuanto mejor sean nuestros procesos, mejores vinos haremos, y también con ese aprovechamiento del bagazo del que hablabas, y que no deja de ser un ejemplo de economía circular de la que tanto se habla, ¿no? La poesía existe y está detrás del vino, y no podemos perder en ningún momento ni el carácter emocional de este sector, ni desde luego la curiosidad, ¿no? Hemos hablado también de esa necesaria colaboración público-privada, que en vuestro caso y en concreto con la Fundación parece que funciona, y funciona bastante bien. En términos de vuestra expansión y de vuestra internacionalización, también me quedo con esa frase de tu padre de que nadie viene a comprarte el vino a casa, y por lo tanto esa orientación comercial pues se ve que está muy dentro de la compañía. También el hecho de que tengáis una cartera de
de clientes muy diversificada, ¿no? Hablabas de no más del 4%, de ese objetivo, ese reto que tenéis con Japón, el carácter transfronterizo que tiene y que juega y que tiene que seguir jugando, en este caso la Cámara de TUI, con el que yo estoy absolutamente alineado y tenemos que dejar de competir con Portugal y darnos cuenta de que... Es que parece que el río Miño no es un río, que es un muro infranqueable que nos separa. Efectivamente, más colaboración y menos competición, ¿no? Y en cuanto a la polémica del vino versus salud, pues nos queda claro que vino y 0.0 no puede ser, y por lo tanto apelamos a la responsabilidad individual de las personas. Antón, muchísimas gracias, ha sido un placer y hasta siempre. Hasta otra.